¿Cómo están, amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Mundo Contable, gracias a la plataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, El Único. Nos pueden seguir en este programa para tocar una serie de aspectos interesantes del quehacer de los contadores públicos, no solamente del Colegio de Lima, sino también de todos los rincones de nuestro país. Siempre es bueno actualizarse y siempre es bueno estar en contacto para poder intercambiar puntos de vista, como lo vamos a hacer ahora de manera muy grata con nada menos que el vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el señor Gualberto Rivera. Y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Un gusto poder tenerlo aquí. Muchas gracias, Álvaro. Encantado de estar en tu programa, a la orden. Muy bien, el tema, como no podía ser de otra manera, que tiene que ser de actualidad, es la importancia de las auditorías, tanto en el sector público como en el privado. ¿Qué similitudes, qué contrastes, qué diferencias hay entre estos procesos que parecen caminar muy bien en el privado, pero que parecen adolecer de una serie de, obstáculos, de candados que no se abren en el sector público? ¿Es así esta diferencia actual? ¿Camina bien el sector privado, pero adolecemos años, décadas y hasta siglo tras siglo de esta cojera en la auditoría en el sector estatal? Sí. Bueno, antes de responder tu pregunta, quisiera enviar un saludo a todos los contadores públicos por los 63 años Así es, de la ley 13253, ley de profesionalización del contador público colegiado, que, bueno, hemos cumplido 63 años y por eso un abrazo a todos mis colegas. Y esto nos hace pensar de que debemos actuar con la ética que nos corresponde a todos nosotros, ya sea en el campo de la auditoría, en el campo de la contabilidad o de los impuestos, o como peritos contables que también actuamos. La importancia que tiene la auditoría en el sector privado y en el sector público, o la diferencia que existe entre estos dos sectores. Es cierto que el sector público está muy regulado. En el sector público, quien ejerce el control o el Sistema Nacional de Control es la Contraloría General de la República. La Contraloría convoca a auditorías para auditar las entidades públicas. Las sociedades de auditoría están inscritas en Contraloría y Contraloría, cuando convoca las auditorías del sector público, obviamente designa a una de esas sociedades que participa en ese concurso. Okay, está súper normado en ese aspecto, ¿no? Ahora, el tema es que a veces esas normas son una especie de una camisa de fuerza. Quiero específicamente hablar de eso. ¿Por qué es una camisa de fuerza? Porque, por ejemplo, nosotros, mi empresa es una sociedad de auditoría. Para auditar una entidad del sector público, participa en ese concurso público, pero tenemos que contratar tan solamente a los auditores que están inscritos en el registro de Contraloría. Por ejemplo, es una camisa de fuerza. Por naturaleza, los auditores somos independientes, son como los notarios, ¿no? A los notarios o sobre los notarios nadie influye. Ellos actúan de acuerdo a las normas, de acuerdo a su conciencia. Como un perito del Poder Judicial también, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros como auditores actuamos de acuerdo a nuestra conciencia, obviamente de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra formación profesional y de acuerdo a las leyes que tenemos que tener siempre presente. Pero si hay una norma que nos punta camisa de fuerza, en este caso nos dice, ¿sabe qué? Tan solamente como los auditores que están registrados en el Sistema Nacional de Control, o sea, Contraloría, tiene que participar en el concurso, pues tenemos que participar con ellos. Y muchas veces esos auditores no tienen la suficiente experiencia que nosotros quisiéramos poner como valor agregado en nuestras auditorías. No es lo mismo con buscar auditores en el mercado y tratar de contratar al mejor que yo considere, porque finalmente el responsable no van a ser esos auditores, sino la firma auditora y el socio que va a firmar son los responsables de ese informe de auditoría. Justo lo que hablábamos hace algunos instantes era que hay aparentemente un exceso de contadores en el Perú, como también de otras carreras profesionales. Pero acá viene una contradicción. Hay exceso de contadores, pero hay déficit de auditores. ¿Qué es lo que falta? Que estos contadores se especialicen y puedan, digamos, poblar este déficit
de auditores que existe capacitándose para hacerlo y cumpliendo todos los requisitos para inscribirse como tales? Sí. El tema es que la auditoría del sector público, como dije, es a través de Contraloría. Del sector privado tenemos dos ópticas. Uno, las empresas que cotizan en la bolsa, en bolsa de valores, quienes tienen que, quienes están bajo la supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ok? Y las demás empresas que no cotizan en bolsa. Entonces, las que están obligadas a ser auditadas en el sector público son aquellas que cotizan en bolsa. Y las empresas que no cotizan, obviamente no. Entonces, fíjate, acá el tema es que las empresas del sector público, la mayoría, porque el mercado bursátil en el Perú es tan pequeño, la mayoría de las empresas de repente contratan a los auditores cuando hay algún problema. De repente hay una presunción de algún delito, de repente que, en los impuestos, de repente la administración tributaria, una fiscalización ha acotado montos importantes, entonces recién empiezan que se haga la auditoría. Pero la auditoría debe ser antes de eso. La auditoría no puede esperar que ocurran problemas. La auditoría debe anticiparse a los problemas. Es decir, los auditores deben ser tanto internos como externos. Claro. Existen auditores internos que trabajan que son contratados por la empresa, ¿ok? Por la empresa, y de alguna manera son dependientes del empleador, que es en este caso la empresa que lo contrató. Y los auditores externos, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Somos contratados para auditar, para expresar una opinión sobre los estados financieros de la empresa. Mientras que el auditor interno, la labor es más hacia la parte de gestión, hacia la parte operacional. De la presencia y de la óptima labor de los auditores internos se desprende que si hicieran bien su trabajo de prevención, no habría necesidad ya prácticamente de tener a un auditor externo, porque estos primeros se encargarían precisamente de dejar todo en orden y de advertir los riesgos. Es muy relativo. Claro, que podría de repente aminorar el trabajo del auditor externo, es cierto, porque nosotros como auditores externos podríamos basarnos en el trabajo del auditor interno. Te digo por qué. ¿Por qué se debe contratar al auditor externo? Hay que tener en cuenta, atrás de esa empresa, de ese negocio importante, atrás de esa empresa que cotiza en bolsa, hay inversionistas, hay personas interesadas en ese negocio. Entonces el inversionista necesita que la información sea lo más transparentemente posible. Entonces el auditor lo que hace es expresar una opinión con total independencia sobre la situación financiera de esa empresa. Entonces ahí está la diferencia, mientras que el auditor interno no hace esa función. El auditor interno hace una revisión más hacia la parte operativa, hacia la parte de gestión, hacia la parte de los procesos, por ejemplo, ¿no? En cambio el auditor externo tiene un trabajo distinto. El objetivo es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Tomemos como ejemplo este caso de Petroperú, en donde los bonos han bajado a un nivel ya prácticamente paupérrimo, por decirlo menos. ¿Qué pasó en este caso? Los auditores internos no vieron lo que se venía en el futuro, la influencia, por ejemplo, del despilfarro en la refinería de Talara no fue advertido. Imagínense algún empresario del Medio Oriente que quiera venir a invertir a Petroperú, simplemente va a ver cuál es el mapa actual de la empresa, sus estados financieros y los riesgos que tiene para el futuro, y va a decir, mejor me voy a otro país de Latinoamérica en donde sea menos riesgoso poder invertir. Definitivamente, todo inversionista va a evaluar siempre el riesgo, porque no trae pues pequeña cantidad de dinero, ¿no? La inversión importante siempre va a conllevar a que tienen que medir su riesgo. Ahora, ¿qué pasa en Petroperú? El auditor interno, si bien es cierto, el trabajo dependiente, entonces de repente el informe del auditor interno no le gusta a la alta dirección, o sea, la gerencia general, al directorio. Entonces, de repente está sujeto a ¿qué? Un maquillaje. Un maquillaje. No estoy diciendo que no ha maquillado, por si acaso, que quede bien claro, ¿no? Pero es un ejemplo. Podría ser. Podría ser. Mientras que la firma a quien le iba a contratar
¿no? Una de las Big Four. ¿Qué pasó? Le quisieron modificar el contrato que va a suscribir. Y la firma auditora obviamente revisó el contrato y dijo, ¿sabe qué? Este contrato no lo firmo yo. No eran las condiciones bajo las que se habían conversado. Fíjate, entonces, tan solamente esa situación para una empresa como Petroperú que cotiza en bolsa, es un tufío que algo te está haciendo sentir que huele mal. Entonces el inversionista, ¿qué hace? Retrocede, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los bonos de esta empresa? Cae. Así es. ¿Por qué? Porque no genera confianza. Hay desconfianza. Entonces, el informe de auditoría justamente es eso, ¿no? Que ayuda o contribuye a generar confianza a los inversionistas. Los inversionistas dan mucha fe en los informes de auditoría. No quiero decir con esto de que finalmente una empresa, cuando es auditado por una firma auditora, sale todo, ¿no? Toda la luz, no es así. Pero, sin embargo, los aspectos más importantes sí, porque la auditoría externa principalmente es en forma selectiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el seguimiento, la auditoría que se debe hacer desde la elaboración del estudio técnico para una obra a realizarse a futuro, ahí habría también necesidad de modificar las reglas de juego porque prácticamente el gato está de despensero en este comité evaluador, lo hemos visto en recientes casos, en donde incluso se ha tratado de sobornar a una señorita para que admita falsamente que fue la presidenta de un comité adjudicador de una obra. ¿Qué papel juega el auditor desde la partida de nacimiento de una obra? Yo pienso que esa es la etapa más importante de repente que falta que el auditor esté presente. Si hablamos del sector público, por ejemplo, Contraloría o el auditor interno participa en el proceso del concurso, cuando se hagan apertura los sobres, en ese momento. Pero como bien dices, y en la etapa de la preparación de los términos de referencia... Ya está todo arreglado. Ya está todo arreglado. Claro. Oye, finalmente el terno ya está hecho a la medida de alguien. Así es. ¿Quién participó en esa etapa? Fíjate, esa es la etapa más importante de repente. Y es una etapa desierta para los auditores. Ahí no tienen, digamos, vela en ese entierro, como se dice. Exactamente. O sea, ahí es lo que debe participar el auditor también. Si todo esto está identificado, la labor del Colegio de Contadores Públicos sería oportuna para poder, digamos, llegar con alguna propuesta legislativa al Congreso de la República a través de su respectiva comisión para la modificatoria. Sería una buena iniciativa de la ley que regula esta parte desierta en donde más misteriosamente no hay auditoría y donde justamente se aprovecha la corrupción para hacer el terno a la medida desde un inicio. Sí, yo pienso que el Colegio de Contadores Públicos podría propiciar una ley en ese sentido y también podría propiciar otra ley para el sector privado. Primero, en el caso del sector público, si bien es cierto, Contraloría está haciendo sus esfuerzos para participar con mayor dinamismo desde el momento de ellos lo llaman la auditoría concurrente. Así es. Ahora, el tema es que concurrente desde qué momento. ¿Desde qué momento acompaña? Exactamente. ¿Desde qué momento es el acompañamiento, no? Es desde el inicio, intermedio, ¿desde dónde lo tomas? Pero si es desde la preparación de los términos de referencia, me parece muy bien. Y hay que tener en cuenta que en la ejecución de las obras, en la adquisición de los bienes y servicios está la corrupción. Yo siempre digo, hay un tema acá. El sector público, ¿quién necesita? Bienes y servicios. ¿A quién los compra? ¿Dónde adquiere? El sector privado. Así es. Entonces, ¿quién corrompe a quién? Y con mayor razón con los servicios que, digamos, son intangibles, ¿no? Una asesoría puede costar 1 como puede costar 100. Los productos sí, al ser bienes tangibles, más o menos que el mercado ya reguló el precio de acuerdo a las calidades y procedencias. Pero un servicio se puede cuantificar por cientos, por miles o por millones. Así es bien relativo, ¿no? Y ahí probablemente haya que poner el dedo en la llaga. Sí. Correcto. Si los contadores, sobre todo los contadores jóvenes con poco tiempo de experiencia, quieren dar un paso hacia adelante y capacitarse para ser un auditor con todas las de la ley, con toda la documentación, las licencias respectivas, ¿qué es lo que debe hacer? Sí.
el caminar en la auditoría es bastante largo. Entonces, nosotros actualmente en el Colegio de Contadores Públicos de Lima hemos retomado la implementación de los cursos de actualización o de los cursos de especialización en auditoría, tanto financiera como en la auditoría tributaria. Pero esto debe ir a la mano también de que, como no terminé de comentar esta parte, de que el Colegio de Contadores Públicos debe propiciar una ley para que las empresas, a partir de cierta cantidad de ingresos o patrimonio, presenten estados financieros auditados, pero también a la vez que tenga fines tributarios. De tal manera que, de esa forma, podemos hacer que el sector privado, que la mayoría no es auditado, pueda transparentar también su información financiera. ¿No? Y la recaudación tributaria podría incrementarse. ¿Por qué? Porque finalmente el auditor, con la experiencia que tiene y de manera independiente, sin coacción de nadie, sin que nadie lo presione, va a expresar una opinión, tal o cual empresa, cómo está cumpliendo con sus obligaciones tributarias y cuál es la situación financiera. Esto, digamos, incluiría también a las pequeñas y microempresas, o cree usted que llegaría solamente a la mediana empresa? Yo pienso que a partir de las pequeñas, no hablemos de honorarios, los honorarios se tienen que adecuar al tamaño de la empresa. A veces dice que, yo he escuchado, por ejemplo, hasta el año 2007 era obligatorio presentar estados financieros auditados. En el gobierno del presidente Fujimori se dejó sin efecto. En el año 2011, nuevamente, la ley de mercado de valores lo incorpora. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué pasó? La Cámara de Comercio de Lima recaudó una cantidad de firmas, me parece que fueron 5.000 firmas de empresarios, y presentó la nulidad. ¿A dónde? Al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la obligatoriedad de presentar estados financieros auditados. ¿Bajo qué argumento? Que era oneroso, era costoso. Lo que pasa es que depende de qué óptica lo queremos mirar. Repito, la auditoría o el informe de auditoría debe ser una herramienta de gestión para la gerencia. ¿Por qué? Porque con nosotros, cuando hacemos la auditoría, lo que hacemos es identificar los riesgos que pueden afectar el negocio, los riesgos que pueden afectar la empresa. ¿Ok? Hacemos un mapeo y en función a esos riesgos preparamos nuestros procedimientos de auditoría. ¿Para qué? Para cuantificar o para conocer qué efecto tienen esos riesgos en el negocio y en los estados financieros. Muy bien. Como nos queda poco tiempo, le pido de manera sintética respondernos una pregunta que puede ser interesante para quienes justo están dirigidas estas dos últimas preguntas. ¿Cómo prepararse, ¿no? ¿Cómo actualizarse y cómo licenciarse como auditor? La auditoría, sea interna o externa, ¿es una carrera del futuro de acuerdo a cómo va el comportamiento de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades y también de nuestra empresa privada? ¿Cree usted que es una de las carreras del futuro, una vertiente de la modernidad del futuro de los contadores públicos? Yo pienso que la auditoría, la contabilidad y cualquier otra profesión se tiene que adecuar al avance de la ciencia, de la tecnología, de la administración moderna. Y del medio ambiente también, ¿no es cierto? Por supuesto, y del medio ambiente, por supuesto. Que siendo sí. El medio ambiente siempre caracterizado por un tufillo, sobre todo en el sector público, de corrupción, es fundamental la labor de un auditor. Definitivamente, definitivamente. Nosotros a nivel nacional somos más de 100.000 auditores, perdón, 100.000 contadores. Solo en Lima somos cerca de 63.000 contadores públicos. Todos los estados financieros del sector público y del sector privado son preparados por contadores públicos. Si todos nosotros realmente actuamos respetando nuestro código de ética profesional, te aseguro que la corrupción disminuye por lo menos un 60-70%. Lo que pasa es que el contador público, finalmente, en su calidad de contador de una entidad pública o en su calidad de jefe de presupuesto o de logística, tiene que mirar a un lado de repente para firmar un documento. ¿Por qué? Porque pues, cuida su puesto, ¿no? El puesto de trabajo. Lamentablemente esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso yo cuando converso con los colegas contadores públicos, sobre todo los jóvenes, cuando dictamos la charla de ética profesional, siempre les digo a ellos, primero están los valores. No importa si dejamos el puesto, porque en la siguiente esquina encontraremos otro puesto de trabajo. Pero lo más importante es que uno siempre anda con la frente en alta. Y eso es lo que tenemos que propiciar como profesionales y a nivel nacional. Eso es lo que falta a nuestro país, cultivar la ética, un código de ética profesional. Muy bien, yo le agradezco por su amabilidad. Espero que haya sido provechoso para todos quienes nos están sintonizando.
Ya saben, estamos en nuestra multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, gracias a las cuales ha llegado Mundo Contable, este espacio dedicado precisamente a enfocar todos los aspectos del quehacer del maravilloso mundo de los contadores públicos del Colegio de Lima. Ha sido muy amable nuevamente, ha sido el señor Gualberto Rivera, vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, en este importante tema de la auditoría y su importancia tanto en el sector público como en el privado. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.